Estimados amigos, muy buenas tardes. Soy Rubén Gómez Sánchez Soto y estamos trabajando en esta conferencia de lo que es gestión predictiva de riesgos. Entonces paso directamente ya a compartir la otra parte. Ya antes se han expuesto dos presentaciones. Ahora vamos a hacer la presentación de la aplicación y el uso del agente IA elaborado por mi persona. Empiezo a compartir entonces. Muy bien, ustedes ya están viendo el agente. Este es el agente creado por mi persona. Entonces, que evidentemente lo que yo he hecho es cargar un documento que es justamente el primer archivo que se presentó, es decir, el archivo donde se presentan los proyectos colapsados. Entonces, simplemente le dije acá aplicar el modelo con extensión SG al ciclo de vida de los proyectos colapsados. Pero dije proyectos colapsados. Entonces, él directamente comienza a aplicar todo y comienza a darnos un resumen ejecutivo, ¿no? Las principales conclusiones, donde dice claramente acá, se determinó que el 76% de las situaciones adversas se materializan en la fase de construcción y operación, pero se gestan en la planificación y diseño, con riesgo con un RPN superior a 300. Se recomienda paralizar cualquier avance en estructuras de eficiencias normativas no subsanadas y continuar únicamente paquetes de trabajo con monitoreo predictivo en tiempo real. Entonces, esto es lo que él dice, el agente nos da esta información. Entonces, al ver que está, como yo le puse, los proyectos colapsados sin precisar en qué orden, entonces acá simplemente muestro un poquito para que ustedes estén al tanto. Lo que acá se muestra: riesgo de no implementar, colapso total del puente Chirajara. ¿Quién es el dueño del riesgo? Diseñador estructural. Entonces, pero mirando esto, he preferido luego de ver toda esta parte, decirle a la gente lo siguiente. Ustedes ven, acá está, dice, aplicar el modelo con extensión SG al ciclo de vida de cada uno de los proyectos colapsados. Hacer una tabla detallada para cada proyecto. Entonces le cambio ya la instrucción. Le digo, mira, aplica, es una presentación que tiene varios proyectos colapsados, pero le digo, aplica el modelo a cada proyecto. ¿Sí? Entonces eso es lo que él hace. Entonces comienza a ver y nos comienza a decir. Por ejemplo, acá ya nos muestra el centro comercial Real Plaza Trujillo, que fue el que se mostró. Entonces, que ustedes ven acá, entonces fase del ciclo de vida, diseño, desarrollo y construcción, estructura principal, y nos dice acá modo de fallo, es decir, se refiere al riesgo, ¿no? Diseños no chequeados, falta de control técnico. El RPN que él detecta es 280, supera al valor que ya se señala de 150, 180, y además toma en cuenta los criterios de gobernanza y la parte social. Entonces, el impacto SG dice en gobernanza, fallo grave en control de calidad, ¿no? QAQC y omisión de revisiones. Y en la parte de lo que es social, riesgo inminente de muertes o lesiones graves usuarios, nos dice. ¿Y cuál es la acción preventiva? La acción preventiva debería ser revisión colegiada de planos con validación algorítmica vía IA. ¿Y cuál es la acción correctiva? Refuerzo estructural, rediseño y soporte técnico de inmediato. Entonces, eso ya nos está advirtiendo. Entonces, simplemente con este primer proyecto, estimados amigos, y por supuesto, más adelante, cuando usted ya tenga el interés correspondiente, podemos ampliarlo. Pero solo con este proyecto, basado en el archivo que se presentó, el PDF, donde se muestran las fotografías del proyecto, él nos dice que hay un problema en el diseño y hay un problema de la falta de revisión del diseño. Si se hubiese hecho eso en ese momento, antes de construir esta aplicación del modelo de gestión predictiva de riesgo más la extensión ESG, hubiésemos detectado eso. Entonces, él como ya sigue, Puente Chirajara, la central hidroeléctrica de Otuango, cada uno de los proyectos en el edificio Space de Medellín. Este, por ejemplo, es un tema sumamente grave, que ustedes lo ven acá, ¿no? Entonces, lo vemos, vamos a ver la tablita. Entonces, fíjense, acá está la tabla. En este caso, el edificio Space de Medellín nos dice en diseño y construcción, elemento crítico, diseño estructural. Directamente nos está indicando. ¿Y qué nos dice? El modo de falla, o sea, la causa de la falla, los cálculos insuficientes, ejecución deficiente,
y el RPT que detecta 390 y aplica la gobernanza y la parte social. Y en la parte de decisión, que es la parte importantísima, amigos, dice negligencia en el cálculo estructural para abaratar costos. Y las parte de lo que es social, víctimas mortales y pérdida de patrimonio habitacional. ¿Y cuál es la acción preventiva? Verificación cruzada obligatoria, modelado avanzado, IA estructural. ¿Cuál es la acción correctiva? Refuerzo de placas, evacuación urgente, evacuación del edificio, porque este edificio cayó solo. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ver acá claramente el tema este. Entonces acá está el otro edificio Surfside de Estados Unidos, la discoteca Jet Set de la República Dominicana, la presa Brumadinho de Brasil, entonces el puente Chancay de Lima, Perú, el rascacielos de Bangkok en Tailandia, ¿no? Entonces, al ver esto, yo entonces veo y le digo, oye, ¿sabes qué? Le pregunto, ¿no? ¿Cuáles son las causas más graves del colapso de los proyectos? ¿En qué fase? ¿Qué lo motivó? ¿Qué no se hizo? ¿Qué lecciones aprendidas debemos rescatar? ¿A cuánto ascendieron los impactos económicos? ¿Y cuánto habría sido la población afectada con el colapso de los proyectos? Estimados amigos, sean ustedes ingenieros, sean de cualquier profesión que sea, yo en mi caso soy ingeniero mecánico, entonces evidentemente que tenemos una responsabilidad directa o indirecta. Entonces le hago esta pregunta y la gente comienza a determinar, ¿no? ¿Cuáles son las causas más graves del colapso y en qué fase se origina? Esto es importantísimo, amigos. Dice, el análisis revela el patrón crítico. El 76% de las situaciones adversas se materializan en la fase de construcción y operación, pero su origen, causa raíz, se da en la fase de concepción, planificación y diseño. Entonces, aquí tenemos que hacer un asunto muy, muy importante, estimados amigos que nos están siguiendo. Es tenemos que pensar en la aplicación de las nuevas tecnologías. En este caso es este modelo que ha sido desarrollado por una persona, gestión predictiva de riesgo basado en inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que hay que aplicarlo en la etapa de diseño. Entonces, acá, justamente después de esta parte, dice, ¿no? La pregunta que le hice, ¿qué lo motivó y qué no se hizo? Vamos a ver de frente qué no se hizo. No se aplicó la gestión predictiva de riesgos, claro. No se realizaron ensayos no destructivos. No se implementó instrumentación y monitoreo del tiempo real, o sea, Internet de las cosas. No hubo revisión por pares. Es decir, los planos, no se revisaron. ¿Qué lecciones aprendidas debemos rescatar? La gestión del riesgo debe ser predictiva, no reactiva. ¿De qué sirve, estimados amigos? Lamentablemente en Trujillo, ustedes saben, hubieron, según las noticias, 8 muertos, 83 heridos. Entonces, la parte reactiva es claro. eh, Lamentablemente, la entidad, que en este caso es el Grupo Interbank, ha tenido que pagar a los fallecidos y ha tenido que cubrir todos los costos de las personas heridas. Pero son cosas reactivas. Eso es lo que debemos evitar. Acá también nos dice, ¿qué otra lección aprendí? La integración comunitaria del criterio ESG. Es environment, social y gobernanza. O sea, es la parte ambiental, la parte social y la gobernanza. Pero ¿por qué la gobernanza? Y pues soy muy enfático en ese sentido, estimados amigos. Cuando hablamos de la de gobernanza, estamos hablando de las decisiones, pero con sustento. La institución de la PMO, el Project Management Office, y por supuesto los RPN, cuando están en este valor de 250 a 300, lo que tenemos que hacer es paralizar. Detectamos, o sea que la IA, el modelo detecta ese riesgo, hay que paralizar. ¿Sí? Pues, ¿a cuánto ascendieron los impactos económicos? Pues acá nos dice, ¿no? ¿Cuánto habría sido la población afectada? Pues fíjense, en empresa Mundaño murieron 270 personas. En el edificio Surfside, 98 fallecidos. En el puente Chirajara, 9 obreros fallecidos. En el edificio Space, 12 fallecidos. Y la población afectada, pues, no digamos, es muchísima. Ahí viene un concepto que tenemos que pensar todos los profesionales, estimados amigos, lo que se llama el valor público. ¿Qué significa el valor público? Lo que la población espera de nuestra gestión. Entonces, en base a esto, yo le pido que haga un informe de gestión, ¿sí? Le pido que haga un informe de gestión pero a su vez, antes de pasar a ver el informe, miren lo que el modelo de Gemini ha sacado. Este es el agente IA FMA que he desarrollado. Entonces nos presenta este
Acá lo dice, ¿no? Claramente es un simulador interactivo de mitigación predictiva, que es el producto de lo que es el IA más FMA. Entonces, él muestra esto donde nos dice el riesgo expuesto. ¿Qué debemos entender por el riesgo expuesto, estimados amigos? Es la magnitud de lo que podría significar la pérdida por el colapso de algún proyecto que estemos trabajando. ¿Y qué sería el capital salvaguardado? El capital salvaguardado que dice ahí también en el color verde es lo que podríamos dejar de perder, es lo que teníamos que dejar de perder ahí. Entonces, ¿por qué? Porque implementamos el modelo IA más FMA. Entonces, fíjese, acá no dice el RPN actual, está en este caso, estamos hablando de el proyecto Puente Chirajara, nos dice el RPN actual es 432. Por supuesto que tenemos que paralizar. Y si hubiésemos paralizado en el Puente Chirajara antes de seguir, pues si hubiesen evitado ese número de muertos, ¿no? Y por supuesto acá, ¿cuánto es? 120 millones de dólares. Entonces acá dice salvaguardar, paralizar la obra. ¿Y qué ocurre si invertimos en el modelo? Fíjese, voy a mover un poquito, 1% y ya bajó, mira lo que bajó acá, 11 millones de dólares. 1%, 4 y ya bajó. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está mostrando esto? Está mostrando de que por la inversión que hacemos en la implementación del modelo de gestión predictiva de riesgos con extensión SG, se logra un ahorro bastante interesante. Y acá además está puesto para cada uno de los, vamos a pensar acá en el edificio de Estados Unidos, ¿sí? Entonces acá, en el edificio de Estados Unidos, el Surfside, que murieron 98 personas y además se tuvo que, la empresa o la inmobiliaria tuvo que reconocer, y acá están 1.000 millones de dólares. Entonces, por implementar el modelo, fíjense, observen por favor, 2% ya se hubiese dejado de perder del orden de 200 millones de dólares. Entonces, ante esa situación es que yo le pido un nuevo informe al modelo. Primero le estoy pidiendo un informe que lo vamos a ver rápidamente. Y ahí, entonces, este es el punto. Entonces, definir el riesgo puesto y ya está. Entonces, ahora vamos a ver, estimados amigos, los informes. Vamos a ver primeramente el informe de resultados que nos emite el modelo. ¿Sí? Una auditoría estructural preventiva de megaproyectos. Ustedes están observando. Por supuesto que para aquellas personas que tengan ya un interés completo, podemos empezar a conversar sobre la aplicación de modelo en sus proyectos, en sus organizaciones, ¿sí? Entonces, el tema fundamental, lo que dice aquí, alto, toma decisiones estratégicas. El modelo está orientado al IA más FMA más ESG. Y recuerden, la G viene de decisiones. Entonces, acá viene el resumen ejecutivo. Entonces, lo principal, estimados amigos, la alerta de gobernanza, las decisiones. El 76% de los fallos que derivan en colapso se manifiestan físicamente durante la etapa de construcción y operación, pero se gestan invariablemente por deficiencias técnicas, ahorros injustificados y falta de supervisión durante la fase de concepción, planificación y diseño, fases 1 y 2 de los proyectos. ¿Ok? Entonces, mire, acá ustedes ven claramente los gráficos. Entonces es el impacto en la mitigación predictiva. RPN crítico original, el tradicional, pero evidentemente tradicional calculado como resultado de la aplicación del modelo. Tengan presente eso, ¿no? Y si aplicamos el modelo, fíjense lo que se ha mitigado, de este valor de 400 a este valor pequeño, menos de 100 en todos los casos. Eso es lo que se hubiese hecho. Pero además tengan presente que de haber aplicado el modelo en Chiracara, Hidroituango, Brumadinho, Space, Surfside, Chancay, el Centro Comercial de Trujillo, Yetse y la Tailandia, se hubiese evitado los colapsos de las obras. Eso es lo más importante. Entonces, ustedes pueden ver acá la magnitud de las pérdidas financieras y lucros cesantes por el colapso. En el caso de Brumadinho, Brasil, 7.000 millones de dólares. En el caso de Hidroituango, 1.500 millones de dólares. En el caso de Surfside, 1.000 millones. Esas son las pérdidas que se generan por esa gravedad de los proyectos. Entonces, veamos acá la parte de esta matriz que es sumamente interesante, estimados amigos. Puente Chirajara. Fase crítica, diseño.
¿Cuál fue la falla raíz o incumplimiento normativo? Lo dice claramente. Error crítico de modelamiento de carga en la viga transversal, subdimensionamiento, falta de revisión cruzada por pares. Y el RPN que se detecta, el modelo detecta, es 432. ¿Eso qué significa? Que si se hubiese hecho un acompañamiento al proyecto, se detecta y da la orden de paralizar. Entonces, si se hubiese paralizado y solucionado el problema, bajaba el RPN a 72, con lo cual ya no había problemas. El impacto social y económico, 9 obreros fallecidos y 120 millones de dólares porque se tuvo que demoler todo ese proyecto. Y así como eso, podemos ver el caso de la empresa de la presa Brumadinho, que claramente dice acá falló en operación y mantenimiento. ¿Y cuál fue la falla raíz? Licuefacción de relaves y erosión interna, ocultamiento de reportes de inestabilidad, corporativos, fraude en QAQC, Quality Assurance, Quality Control. ¿Cuál era el valor RPN calculado? 504. Si aplicáramos el modelo hubiese sido 48, es decir, solucionando el problema, si hubiese detectado eso. ¿Pero qué se generó? 270 fallecidos y un impacto de 7 mil millones de dólares. Entonces, se dan cuenta, estimados amigos, lo que acá tenemos. En Estados Unidos, fíjese, colapsó en operación y mantenimiento. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué generó el problema? Lo dice claramente. Una degradación sostenida y corrosión por cloruro sin tratamiento, negligencia de la Junta Administrativa, gobernanza para ejecutar refacciones urgentes. El RPN que se fue detectado, 432. Y se generaron 98 fallecidos y un impacto de 1.000 millones de dólares en indemnizaciones y liquidaciones. Entonces, acá ustedes se dan cuenta claramente ¿cuáles serían los resultados principales que tenemos entonces? La directiva de implementación obligatoria de la auditoría predictiva. Auditoría predictiva en el caso que simplemente estemos haciendo sin acompañamiento. Lo mejor es el acompañamiento en los momentos claves. Entonces, todo proyecto superior a 10 millones de dólares de inversión pública o acción público-privada debe obligatoriamente ejecutar la matriz y más FMA. Se prohíbe el inicio del paquete de trabajo de superestructura hasta contar con la simulación paramétrica. Es decir, que se ha hecho el control de toda la parte de los planos. Directiva 2. Cero tolerancia técnica y trazabilidad. Gobernanza. Decisiones. Para evitar fallas de materiales como el caso de Chirajara o Trujillo, es compulsoria la exigencia de ensayos no destructivos, ultrasonido, radiografía, tintes penetrantes y que el 100% de soldaduras de miembros de tracción. Todos los certificados laboratorios deben subirse inalterables o repositorios bajo control corporativa, blockchain o equivalente digital. Dueño del riesgo, el supervisor de obra y el contratista. Entonces, esto como resultado de lo que ha hecho la investigación. Y la directiva 3, monitoreo de salud estructural integrado al CAPEX. Los contratos de concesión y operación deben incluir dentro de los pliegos presupuestados iniciales la instalación de instrumentación de Internet de las Cosas. Sensores de deformación y vibración, evitar colapsos diferidos como el caso del Surfside en Miami, es 60% más económico operativamente si los sensores envían alertas predictivas a los gestores de mantenimiento. El dueño del riesgo, el concesionario, el entidad operadora. Entonces, este es el informe de resultados. Entonces, al ver esto, yo le pido el otro informe, ¿no? Le pido este otro informe donde dice claramente, estimados amigos, informe técnico gerencial, optimización de la inversión, predictiva en infraestructura del modelo IA SFMA-SG, aplicación del modelo. Entonces acá nos va a dar una serie de informaciones que son sumamente importantes, ¿cierto? Que la presente investigación introduce el concepto de simulador interactivo. Es decir, recuerdan el simulador que nos va marcando cuánto estoy invirtiendo en el modelo y cómo va bajando la pérdida, el lucro cesante, etc. Entonces, eso es lo que nos va a dar. Entonces, los fundamentos matemáticos, ¿no? Y viene acá la aplicación directamente. Entonces, en el caso 1, Puente Chirajara, colapso por diseño estructural. Entonces, acá nos da la tabla. Esta tabla la podemos convertir en gráfico, pero ¿cómo se interpreta esta tabla? Que la quiero que veamos bien, estimados amigos, de tal manera que ustedes, como producto de esta conferencia que estamos haciendo, sin compromiso y totalmente gratuita, entonces fíjense, por ejemplo, dice, en el nivel de inversión, cero en las ejecuciones, digamos, normales, convencionales.
Entonces, el costo de implementación, cero, por supuesto, pero ¿qué cosa es lo que ocurre? De que se encuentra que hay un RPN de 432. Y basado que eso ya superó el 150, el rango de 150-80, ¿eso qué habría que hacer? Paralizar ese avance de la construcción. Sin embargo, en ese caso, como no se paralizó, colapsó una de los puntales del puente, vamos a llamarle, y luego de los informes ejecutados, se ordenó que hay que demoler todo el puente, lo que había construido. Y se hizo un nuevo diseño, se hizo una nueva construcción. Evidentemente, en ese momento, el riesgo expuesto, o sea, todo lo que se tiene que perder era de 120 millones de dólares. Capital salvaguarda, cero. ¿Qué se tenía que hacer en ese momento? Paralizar. Pero, ¿qué pasaría si se invierte 0,5 en el modelo? ¿Ok? Eso sería insuficiente, pero ya hay un costo de implementación de 450,000. El riesgo bajaría a 310. Y por supuesto, el riesgo expuesto bajaría y el capital salvaguardado ya son 34,5 millones de dólares. Pero fíjense ustedes la relación beneficio-costo. 450,000 y acá lo que se está ahorrando es esto, una auditoría urgente. Y acá viene el punto. 1,5% del balance óptimo. ¿Cuánto era el costo? 1,350,000 dólares. El riesgo, por supuesto, luego de todo ese proceso hubiese bajado a 72 y el riesgo expuesto bajaría de 120 millones de dólares a 2 millones de dólares. Y por supuesto el capital salvaguardado, 116 millones de dólares. ¿Y cuál es la solución? Continuar tranquilamente. Entonces, amigos, con esto, ¿a qué queremos llegar? Para que ustedes lo tengan bastante claro. Todo proyecto de construcción de infraestructura significa inversiones muy grandes. Si mantenemos el trabajo de estos proyectos bajo la forma convencional actual, vamos a perder muchísimo dinero. Y esto estamos viendo proyectos de diversos países, ¿no? De Brasil, Colombia, México, Perú, por supuesto. Esto estamos viendo muchos proyectos. El hecho de implementar las nuevas tecnologías, donde la IA tiene un rol fundamental, es hacia donde apuntamos. Entonces, fíjense, Presa Grupadiño es el segundo proyecto, Central Hidroeléctrica y Tucumán en Colombia, ¿sí? El edificio Space en Colombia, el puente de Chancay de Perú, el centro comercial Real Plaza de Trujillo. Vamos a ver este caso, ¿no? Real Plaza de Trujillo, cero de aplicación de inversión en el modelo, el RPN 280, el riesgo expuesto ya está acá en 8 millones de dólares. Y por supuesto el capital salvaguardado es cero. ¿Y qué es lo que habría que hacerse? Paralizar el proyecto. No podíamos seguir. Entonces, cuando viene un balance acá, el 1,5% de inversión, que significa, miren lo que significa, invertir 75,000 dólares, entonces la pregunta es, el RPN baja a 40, el riesgo expuesto residual en 50,000, y el capital salvaguardado es 7,875,000, con una inversión de 75. Entonces, por lo tanto, la pregunta es, ¿la relación beneficio-costo no justifica la implementación de estas nuevas tecnologías? Por supuesto, continuar en seguridad. Y así, entonces, ¿a qué logramos? ¿A qué llegamos? Conclusiones estratégicas también global. El origen oculto de las catástrofes, las fallas estructurales destructivas no son fortuitas ni de fuerza mayor. Aunque se gatillen en la operación por un sismo o avenida hídrica, la causa raíz es un error de gobernanza técnica, decisiones, estimados amigos, en el modelamiento primario o una debilidad de supervisión constructiva no mitigada a tiempo por falta de control tecnológico. Retorno financiero irrefutable. La asignación presupuestal para el modelo IAFMASG, máximo 2% del CAPEX, actúa como una póliza de retención de valor. El capital salvaguardado acumula en los casos de estudio supera los 9,500 millones de dólares. Dictamen general de paralización o continuidad. Se establece la prohibición absoluta de liberar valorizaciones financieras u autorizar etapas de vaciado de concreto y montaje estructural en cualquier obra de envergadura nacional cuyo RPN estructural supere los 250 puntos. Eso es muy importante, amigos. Es mandatorio decretar la paralización inmediata de puentes de obras ciegos sin trazabilidad de ND en saberes destructivos
y exigir la continuidad exclusiva bajo los protocolos automatizados del modelo IA más FMA. Recomendaciones para la implementación institucional trilateral. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo en la gestión y ejecución de proyectos, entes públicos, contratistas y supervisores. Institucionalización de las bases de licitación. Ojo con esto. Incorporar obligatoriamente en los términos de referencia de obras públicas, APP, contratos G2G, gobierno, la elaboración de la matriz predictiva y AMAS FMA. Y su actualización dinámica quincenal mediante algoritmos validados. Es decir, acompañamiento. Exigencia de desarrollo no destructivos. Condicionar los pagos de hitos contractuales críticos, cimentaciones profundas, soldaduras estructurales de puente, auditorías físicas, mediante ultrasonido, gamografía y control geométrico láser 3D. Presupuesto protegido de calidad. Desvincular el costo de los ensayos de control y aseguramiento del presupuesto básico al contratista. Crear una partida independiente, fondo de mitigación preventiva y AMAS FMA, administrada directamente por la supervisión o una oficina de gestión de proyectos de tercera parte, independiente, para garantizar resultados. En la academia y escuelas de ingeniería, universidades y posgrados, reforma curricular inmediata, introducir en las escuelas de ingeniería civil, mecánica y de gestión la cátedra obligatoria de ingeniería de confiabilidad y modelado predictivo de riesgos estructurales, FMA. Reemplazar la enseñanza exclusiva de análisis probabilísticos estáticos por enfoques dinámicos basados en Machine Learning. Desarrollo de laboratorios forenses digitales. Promover la creación de centros de investigación universitarios especializados en la generación de gemelos digitales, Digital Twins. Tema fundamental. De la infraestructura vial del Estado, permitiendo a los estudiantes de posgrado simular fatigas de materiales y fallas bajo modelos IA-FMA en escenarios reales. Formación integral del criterio ESG. Ya se los he dicho, ¿no? Ambiente social y gobernanza. Y la gobernanza en la parte de decisiones. Educar a las futuras generaciones de ingenieros proyectistas en la responsabilidad trilateral de sus diseños, concientizándolos de que un error en una memoria de cálculo destruye el ecosistema. Ojo, destruye el ecosistema, por supuesto. Cuesta vidas humanas, la parte social, y genera crisis judiciales por quiebra ética de gobernanza. En los colegios profesionales y consejos departamentales. Certificación de competencias especializadas. ¿Sí? Crear un registro nacional de ingenieros especialistas certificados en modelos IA-FMA, exigiendo dicha credencial para ejercer los roles de jefe de proyecto, ingeniero proyectista en estructuras o supervisor principales de megaproyectos estatales. Autorización del código de ética y peritaje de oficio. Tipificar la omisión deliberada de control de calidad o la alteración de memorias de cálculo, ejemplo, casos Space o Brumadinho, como faltas gravísimas contra el ejercicio profesional sancionados con inhabilitación permanente. Los colegios deben actuar de oficio como peritos técnicos independientes ante las alertas emitidas por los algoritmos predictivos en obras públicas. Plataformas de trazabilidad técnica colectiva. Habilitar un repositorio institucional digital donde las empresas supervisoras colegiadas reporten con protección de confidencialidad comercial, pero total transparencia técnica, los modos de falla recurrentes detectados en las regiones, consolidando la gran base de datos de lecciones aprendidas nacionales para retroalimentar la IA del modelo. Y con eso lograríamos muy buenos resultados. Muchísimas gracias, amigos. Ha sido muy placentero poder estar con ustedes en esta presentación. Gracias.